Dios es bueno, poderoso, grande, misericordioso. Hablemos de la eternidad. ¿Y quién más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede hablar de la eternidad? Porque muchos hablan de la eternidad. Los que se han ido no han vuelto. No han vuelto. Y quienes se creen superentendidos de todo eso, tampoco se han ido para saber. Por lo tanto, solo quien ha ido y ha vuelto puede hablar de la eternidad, mayormente quien conoce la eternidad. Y se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Busque si así se puede permitir en Lucas capítulo 16, verso 19, y estaremos hablando no de esta parábola, esta historia, no la confunda, no es una parábola. La parábola, no ninguna, usted la puede buscar todas, no emiten un nombre propio, no tienen nombre propio. Esto no es una parábola. Jesús no la llamó una parábola. Dice la palabra del Señor lo siguiente, incluso Lucas no la llamó una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Note que dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura. La púrpura en ese entonces era una de las vestimentas más costosas, reales. El vestir así te daba prestigio y identificaba tu clase social. Indiscutiblemente era rico y hacía cada día. Note que este hombre era rico al extremo y le gustaban las fiestas. Y hacía cada día banquete con esplendidez. No simple comida, no un simple almuerzo. Banquete con esplendidez. O sea, algo, mire, grande. Algo que podríamos decir hoy en día, un party enorme. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Así como describe el atuendo, como describe la riqueza, como describe el estatus, como describe de ese hombre rico sus atributos físicos, también su desventaja de Lázaro. Dice que se llamaba Lázaro. Tiene un nombre propio. Lázaro. Hubiese podido decir, había también un mendigo que estaba echado a la puerta de aquel. Simplemente si hubiese sido una parábola. Pero esto nos da a notar que era una historia real que había sucedido y que el Señor la relató. Lleno de llagas. Las llagas que producen picazón, molestias, y viviendo desafortunado, estaba ahí y es nombrado en esta historia para hacer un paralelo, una comparación, y ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa del rico. Estaba siempre con hambre y aún, mire qué detalles más significativo Lucas da de lo que Jesús habló. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Este hombre en el tiempo de hoy era de usted pasar y taparse la nariz. Era de usted probablemente tener deseo de vomitar, porque el episodio al verlo, al mirar el cuadro de este hombre, era repugnante humanamente hablando por la condición en la que estaba. Me imagino cuántas personas pasaban cerca de él, o se tapaban la nariz, o se alejaban, o decían cualquier cosa. ¿Y por qué no se muere ese mendigo? ¿Y qué hace ahí? Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta. No está hablando a la puerta de lo que es la edificación de la casa, sino al portón. Usted sabe cómo son las casas de los ricos, que la casa está aquí y como a 200, 300, ¿qué? Hasta 1000 metros está el portón para poder llegar a usted a esa casa. Y yo me imagino que allá afuera, alejado, allá estaba él, cerca de la basura esperando las migajas. Se había alojado ahí
porque ese era un lugar donde él podía encontrar a través de la basura alimento, porque a diario se hacía banquete, no era un día a la semana, no era un día al mes o cada año, no, ahí cada día era una fiesta, era un desfile de personajes yendo a saludar, a compartir con ese hombre la embriaguez, la glotonería, la pasarela, la vulgaridad y cuantas cosas se hacían presentes en ese lugar. Y dice, aconteció que murió el mendigo, porque mendigos y rico, feo y bonito, mueren, blanco, morenito, chiquito, alto, mueren, hombre, mujer, mueren. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, note, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí está hablando del servicio de los ángeles a la hora de alguien morir, si éste está con Dios. Hablemos un poco de Lázaro y vamos a irnos más lejos. No está en la palabra, pero he de entender que en medio de su bajeza, de su miseria, escuchó hablar de Dios. Escuchó hablar de la grandeza del Señor. Y aunque era pobre físicamente, encontró la riqueza en el Señor. Esto lo demuestra. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era la parte alta del Seol. El Seol es el nombre que se le pone en hebreo a lo que en griego es Ade y nosotros conocemos como infierno. En la parte alta, no donde se sufría, sino donde era un estilo de descanso, estaba. Pero ese lugar tenía acceso por lo menos a la visibilidad de un lado a otro. Y lo vamos a ver más adelante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No da detalles sobre que el rico fuese llevado por ángeles. Sí habla de que fue sepultado. Habla de una ceremonia. Yo me imagino todos esos canchanchanes, todos esos que iban a las fiestas que él hacía, desfilando con flores, desfilando con una vestimenta de luto, llorando, sintiéndose mal, algunos porque quizás eran tan amigos, parientes, familiares, y otros porque ya no volverían a disfrutar de tal deleite que éste le podía dar. Pero dice que él murió igual que como murió Lázaro. La diferencia fue que a este yo me imagino que le rindieron pleitesía, que a este fueron los mandatarios, fueron los sacerdotes, fueron los grandes de la ciudad y comenzaban a desfilar pasando, fulano si era bueno, fulano ayudó tal sinagoga, fulano ayudó a tal organización, con fulano contamos para esto, cuando lo necesitamos, todo eso pasaron. Y esto me recuerda a un pastor que él se dedicó mucho al Señor. Esa historia me conmovió mucho. Y por eso yo tengo algo bien organizado y que son mis prioridades. Mire, mi prioridad principal es Dios. Luego está mi familia y luego está la iglesia. Nunca crea la iglesia que yo voy a tener por encima la iglesia que pastoreo de mi familia. No. Antes de yo ser pastor, yo fui padre, esposo, con una responsabilidad. Y aún no haberlo sido antes, la familia está después de Dios. Y ese pastor que se había dedicado mucho a la comunidad, él se olvidó de su familia, como muchos lo hacen, que se embrutecen y se fanatizan y lo adjudican a Dios y al amor que sienten por Dios, pero es producto de su ignorancia. No es que Dios se le haya mandado a eso, el orden está ahí.
Primero Dios, luego la familia, porque antes de iglesia Dios constituyó una familia desde el principio. Y en su funeral desfilaron grandes hombres de la comunidad. Hombres como el alcalde, senadores. Pasaron personas que él había ayudado y en ese funeral emitían palabras cerca del féretro, lo bien que se habían sentido, familias que él había ayudado, personas que había socorrido, matrimonios que a él había sido el enlace para que Dios los restaurara, y así sucesivamente pasaron un grupo de personas. Entre esas personas, a pasos lentos, se vio llegar a un joven muy trabajado, había pasado mucho trabajo, había pasado muchas cosas en su vida. Y se acercó al féretro y comenzó a decir: papá, ¿dónde estabas tú cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas tú cada vez que te llamé? ¿Por qué nunca tuviste tiempo para estar conmigo? ¿Por qué nunca sacaste tiempo para aconsejarme? Y ahí surge lo que un día le dijeron a Jesús: médico, cúrate a ti mismo. Es cierto que nosotros y nuestra devoción a Dios debe de ser y estar en nuestras prioridades, pero nunca debemos dejar a un lado la familia. Nunca debemos de poner a un lado el compromiso que Dios nos ha puesto. Sembremos donde debemos de sembrar. Dijo el sabio Salomón estas palabras que deben de impregnarse en nuestras vidas. Me pusieron a cuidar la viña, y mi viña, que era mía, no la cuidé. Estas palabras un día Dios las puso en mis labios para un muchacho que predicaba. Andaba vuelto loco predicando, insistiendo a todo el mundo que buscara de Dios. Y un día él se acercó a mí y me dijo: dígame algo, pastor. Son de estas personas que le gustan que le declaren, que le digan cosas. Y en su misericordia Dios me dio una palabra. Y le dije: te dice el Señor. Después supe porque el Señor le había dado la palabra. Te dice el Señor, como dijo Salomón: ponte a cuidar tu viña. Y no es que no cuide la de los demás, pero la tuya está primero. Tus hermanos te necesitan. Sus hermanos todos están en el mundo. Él también. Y su madre hasta llegó a tener trabajo de prostitución. ¿Por qué? Porque nos cegamos muchas veces en querer llevar a los de afuera un evangelio de cambio mientras nuestras familias se están destruyendo. Este joven emitió esas palabras con el dolor más profundo en su corazón. Papá, ¿dónde estabas tú cuando yo te necesitaba? Quedaron a un lado y deshecho todos los elogios que los demás habían dado. Había fracasado. Había tenido éxito como pastor para otros. Delante de Dios como padre había fracasado. Delante de su familia había fracasado. Y aquí vemos a este hombre que es sepultado, reconocido por todo el mundo. Quizás este no murió de un infarto, quizás su muerte le permitió despedirse de sus seres queridos. La Biblia no dice. Quizás buscaron al mejor médico. Quizás sus amigos fueron a darle la despedida. Sus hijos pudieron escuchar sus últimas palabras. De Lázaro ni de él no se dice. Pero la condición de Lázaro era tan tal que cuando los locos, mendigos, morían, ellos eran echados en el vertedero, eran echados a la basura. Nadie procuraba sus cuerpos, más en la condición de Lázaro. Pero, algo sucede aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
y en el Hades. Aquí está en griego porque sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en el Hades, si hubiese sido en el Antiguo Testamento, hubiese dicho el Seol. Alzó sus ojos. Estamos ahora hablando de la eternidad. Eternidad, escúcheme bien. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, quitándole todo eso que muchos dicen, incluso los adventistas hablan de un sueño profundo, que las personas cuando mueren, sea cristiano o no, lo único que pasó es a un sueño y más nada. Y esto, ¿a quién se lo dejamos? Y estas palabras que acaba de decir Jesús, ¿se las vamos a quitar? ¿La vamos a omitir? Dice la historia de quienes hacen especulaciones que Elena White, ella le tenía tanto miedo al infierno que procuró en su adoctrinamiento poner a un lado la palabra infierno y que no creyeran en esto por nada. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, en tormentos. Pero pastor, ahora vamos, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Ahora vamos a preguntarle de nuevo a Jesús. Ese lugar que ahora emite la palabra tormentos, ¿cuál es el lugar? Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Aquí la palabra que emite infierno es la misma que estamos viendo en el pasaje bíblico de Lucas que dice Hades. Dice infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hay gente que dice que no, que eso no existe. Dice al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano, sigue diciendo, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Por qué debo yo de creer a alguien que está tergiversando la Biblia o que le tiene tanto miedo al infierno que ha querido omitir esas partes para sentirse bien con su conciencia o consigo mismo? Y voy a dejar de creer la verdad y voy a dejar de creer a Jesús. Usted puede creer lo que quiera, pero usted no puede quitarle eso a la Biblia. Usted puede omitirla, pero el infierno es real. Es real. No se termina cuando usted muere. Al contrario, comienza cuando usted muere. Comienza cuando usted muere. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Le dije anteriormente que aunque era la parte alta del Seol, donde no había tormento, donde no había gusanos, donde las personas que estaban ahí eran las que no habían creído en Dios, las que se habían ganado ese lugar. Sin embargo, había acceso, por lo menos visible, de ver de un lado a otro. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la palabra del Señor. Y quiero antes, para pasar a esto, lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 24. La senda de vida para el sabio es hacia arriba, para el que se aparta del Seol que está abajo. Que está abajo. Volvamos a Lucas capítulo 16 y verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Llama de fuego, no de animal. Llama, L-L-A-M-A, llama. ¿Cómo puede ser que querramos omitir eso y dejarnos persuadir de personas que erradamente enseñan la Biblia y quieren quitarle que eso no existe, que eso no es real, que eso es un cuento de hadas, que eso fue una parábola? Y si fuese una parábola, también es la realidad. El Señor no va a usar una mentira para emitir una verdad.
Sí, una comparación, pero la comparación tiene que ser verídica. Esas son las parábolas. Comparaciones, pero no son mentiras. Son comparaciones para llevar a entender una verdad absoluta. Si fuese una parábola, que vamos a darle a usted la oportunidad de creer que es una parábola, también es real. Porque el hecho de ser una parábola no quiere decir que sea mentira. ¿Qué es una parábola? Una comparación. Una comparación de algo verídico para llevar una verdad absoluta, indiscutiblemente. Entonces, él dando voces en desesperación, me encanta algo porque él ve a Lázaro y él reconoce a Lázaro. Pero ¿cuántas veces no pasó él entrando y veía? Y seguro a sus criados, a quienes estaban ahí para servirle, ¿cuántas veces no le he dicho a ustedes que ese mendigo yo no lo quiero ahí? Tú sabes lo mal que es cada vez que entra la visita y por el hedor, el mal olor que tiene. ¡Wow! Pero ahora él ve a Lázaro, ahora él se acuerda del mendigo que nunca lo invitó, que nunca le sacó un plato de comida, que nunca tuvo misericordia de él. Ahora él lo ve y él lo envía. Pero llega a tal degradación que aún estando sufriendo, él se siente con derecho de dar órdenes. Se siente con derecho de dar órdenes, porque esto que él hace ahí es dar órdenes. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Una exigencia. Ten misericordia de mí. Y aquí viene el mandato: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Todavía se siente con superioridad. Lázaro, envíalo. Sí, ese que está ahí. Envíalo y mándalo aquí. Sin embargo, ahí se sentía más poderoso, más grande, aún sufriendo. Aún sufriendo. ¿Fue él al infierno por ser rico? No, por no tener tiempo para Dios. Las personas no van al infierno por ser pedófilo, asesino, por ser atracador, por ser mentiroso. Lo que lleva a las personas al infierno es no creer en el Señor. Es el pecado, y hablábamos ayer del pecado más grande que hay, la incredulidad, no creer en Dios, no creer en Jesucristo, no darle la oportunidad al Señor. El que cree será salvo y el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Esto no le está diciendo que su paga de él fue en la tierra. Lo que le está diciendo: acuérdate que tú solamente vivías para las cosas buenas, que tú solamente pensabas en ti mismo. Recuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Y tú qué hiciste con eso? Pensaste que tú eras más importante. Pensaste que lo único que tú tenías que hacer era sentirte superior. Y Lázaro también, males. ¿Qué le está diciendo? Tú lo viste a él necesitado y tú no extendiste la mano. Tú conociste su proceso y tú no tuviste misericordia. De eso que está hablando. Ese es el contexto a la petición de misericordia. La Biblia dice que vamos a tener misericordia si hemos tenido misericordia. La misericordia, para obtenerla, en cuanto a esto que se refiere, tiene una condición. Porque los misericordiosos recibirán misericordia. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Tú no te acordaste. Tú no viste su necesidad. A ti no te importó nada. Ahora tú quieres que yo tenga misericordia. Ahora tú quieres que Lázaro te sirva. Tú nunca le serviste a él. Tú nunca estuviste dispuesto para ayudarle. Tú hiciste caso omiso. Tú te olvidaste. Tú no te viste en él. La Biblia habla de un episodio donde se presentarán ante el Señor. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad,
porque estuve enfermo y no me ayudaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Y ellos le dirán, ¿cuándo te vimos desnudo, desventurado en la cárcel con hambre? Y el Señor le dirá, por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeñitos, tampoco conmigo. Tenga mucha cuenta con la indiferencia que está matando en el pueblo de Dios. Que conocemos la aflicción del hermano y la necesidad, y pasamos como el sacerdote y el levita y no nos interesa. Hace falta que seamos buenos samaritanos. Hace falta que podamos entender que por la misericordia de Dios no estoy viviendo lo que el hermano está atravesando, pero que si puedo ayudarle, le voy a ayudar. Santiago lo dice. No diga Dios te bendiga, viendo al hermano en su necesidad. Y este hombre vio a Lázaro muchas veces, y quizás podemos decir que este hombre no era tonto y que tenía una vida religiosa para acomodarlo y ayudarle, que tenía una vida religiosa y que todo este festín que él lo hacía con sus amistades era porque era solidario, pero vio al necesitado y no se acordó de él. No cumplió con lo que la palabra dice. Y le dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, una gran separación está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a nosotros no pueden ni de allá para acá. No hay forma. Donde estaba Lázaro. Y aunque la Biblia no relata, pero Lázaro no se acordaba de ese hombre. Donde Lázaro estaba ya no había tormento, ya no había tristeza, ya no había amargura. Vale la pena tener seguridad eterna por servirle a Dios. Todo esto se va a quedar. Todo esto es efímero. Todo esto es insignificante. ¿Por qué nos afanamos tanto? Y llegamos hasta depresión por no tener cosas físicas. ¿Por qué ser tan tercos, ignorantes, sabiendo y viendo prácticamente a diario que las personas no se pueden llevar nada? Malgastan sus días, afanándose, volviéndose loco por dinero, no lo disfrutan con sus parientes, se vuelven mezquinos, se vuelven personas avariciosas, se vuelven personas envidiosas y cuando parten de aquí no se llevan ni un centavo. Incluso deciden los demás en qué caja lo van a echar y qué ropa le van a poner. Porque comienzan a pensar, si le ponemos sus joyas, lo que van a hacer es a profanar la tumba y a llevársela. O sea que usted no se lleva nada. Por eso la Biblia dice, haced tesoros en los cielos. Tenga mucho cuidado donde usted está sembrando, donde está acumulando. Y este hombre tenía riqueza, pero era más pobre que el mismo mendigo. Porque su tesoro era terrenal. ¿Y sabe qué pasó cuando murió? Se quedó ahí. Pero Lázaro, aún físicamente siendo el más miserable, había hecho tesoro en los cielos. Además de todo esto, hay una gran cima. Está puesta entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a nosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces se le dijo, te ruego, pues, Padre, que les envíe a la casa de mi Padre. Le está diciendo a Abraham, yo te pido que tú hagas una excepción ya que no puede hacer conmigo. Y le dice, porque tengo 5 hermanos. Hermanos que él lo amaba tanto que todavía, mire qué amor, lo amaba tanto que todavía en el infierno él se preocupa por ellos. Qué gran amor, un amor familiar. Qué bien. Se preocupó por ellos porque tuvieran quizá los mejores estudios, los mejores alimentos. Pero ahora se da cuenta que la mayor preocupación que debió de tener nunca la tuvo. Ahora se da cuenta. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que no importa cuánto nos preocupemos por las cosas físicas en nuestros parientes, nuestros hijos,
Si no nos preocupamos por la espiritual, lamentablemente ellos van de camino al infierno. Porque tengo 5 hermanos para que les predique, les testifique lo que está diciendo, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Pero qué hiciste tú? Nada. Te preocupaste por lo material, olvidaste lo espiritual. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, o sea, refiriéndose a la palabra, la ley y a los profetas, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es verdad, usted me puede decir, pastor, pero eso es verdad lo que le está diciendo. Si alguien fuera desde los muertos se arrepintieran, no se arrepiente la gente. Jesús visitó ese lugar, resucitó, nos está hablando y la gente sigue diciéndole no al Señor. Ven que no hay excusa, que puede venir fulano, pueden tener sueño, pueden pasarle cuantas cosas. El hombre no quiere a Dios. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, la ley y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no hay obediencia, si no se vive la palabra, no hay forma. La eternidad es real. Podrá usted pensar que está lejos, pero desde ya nosotros, al conocer a Cristo, en nosotros existe la eternidad, la vida eterna. La vida eterna no comienza, escúcheme bien, cuando nosotros muramos. La disfrutaremos al morir. Pero ya desde que aceptamos a Cristo, Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Seguridad eterna, queridos hermanos. Qué gran privilegio saber que ahora mismo a mí me puede dar un ataque al corazón y aquí delante de todos ustedes, frente a esta cámara, quedar muerto y saber que es ganancia. Saber que mi vida está en las manos del Señor, sea que vivamos o que muramos, dijo Pablo, del Señor somos. ¿Dónde está tu tesoro? Lo que estás acumulando, la vida que estás viviendo, ¿para qué la vives? ¿Cuál es tu propósito? ¿Dónde estás acumulando? Vamos a adherirnos a la palabra. Dios ha permitido que hoy hablemos de esto porque muchos pueden estar guardando en cofres rotos. Pueden estar guardando en bolsas dañadas. Haced tesoros en los cielos, donde el ladrón no entra y la polilla no daña. Queridos hermanos, tarde o temprano vamos a partir de aquí. Bienaventurados seremos, si estoy vivo, los que nos vayamos en el rapto. Pero tanto para irnos en el rapto como para morir debemos de estar preparados. Preparados. Debemos de estar viviendo bienaventurado al que el Señor lo encuentre haciendo así. Haciendo que su voluntad. El infierno es real. Compártalo con sus parientes. Siéntese y dígale. Quizás lo ves jocoso. Quizás piensas que te estoy asustando. Es real. Pero asimismo es el cielo. Real. Como hay un lugar de tormento, hay un paraíso. Un lugar de felicidad. Un lugar que Dios le otorga a cada quien que viene rendido ante Él y reconoce su bajeza. Vamos nosotros a vivir la palabra. No importa los procesos que estemos atravesando. El de Lázaro era fuerte, pero era rico en el Espíritu. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Mira cuántas personas, Padre, tú has podido darle, Dios mío, una respuesta que tanto necesitaban. Permite, Señor, que podamos vivir tu palabra. Señor, que seamos sinceros
y que podamos, Dios, decirte a ti cada día: Señor, haz de mí como quieras. Señor, en tus manos estamos. Amén.